Y ya, la pregunta número 8 dice, ¿qué significa el bautismo? ¿Alguien sabe qué significa el bautismo? Arrepentirse de todos nuestros pecados, dejar la vida pasada Ujú. y aceptar a Jesucristo en nuestro corazón Eso como está muy, nuestro único Salvador. eso está muy bien, eso es lo que nosotros debemos hacer para bautizarnos, pero el bautismo es como un simbolismo, como vimos. ¿Qué creen que puede simbolizar ese bautismo? Es como un símbolo que uno hace para entrar en la vida del cristiano, A la vida eterna. ¿sí? Sí. Mire, vamos a ir a Es Romanos. como un pacto con Dios, Exactamente, es un pacto. el pacto. Ujú. Por ejemplo, los judíos, ¿saben el pacto que ellos tenían anteriormente? Ellos se circuncidaban, Ah, ya. o sea, se cortaban el prepucio. Y ese Sí. era para ellos el bautismo. Eso era lo que el Señor antes, en el Antiguo Testamento, consideraba el bautismo. Pero ahora nosotros no nos circuncidamos, sino que nos bautizamos. Ese es el nuevo bautismo. Entonces vamos a ir a Romanos, libro de Romanos 6, 4 al 6. Romanos 6, 4 al 6. Sí. Romano 6. Romanos 6, 4 al 6. Ya. Ahí si lo encuentran me dicen y por favor lo lee. El Ya. que esté listo, la que esté lista. Amén. Ya. Porque somos sepultados justamente con el par muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, si fuimos plantados juntamente con Él en el semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que vuestro viejo hombre fue crucificado justamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Bendito sea el Señor. Amén. Ujú. Amén. Aquí habla de, hola, aquí habla de cómo nosotros, qué simboliza básicamente el bautismo. Aquí dice, más atrás en el versículo 1, dice, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, No. porque los que hemos muerto al pecado, o sea, aquí habla primeramente muerte al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, porque somos sepultados juntamente con él, así, por ejemplo, estamos erguidos y cuando somos bautizados nos vamos de espalda hacia atrás y quedamos en una posición así horizontal, bajo Así el es, agua. amén. Amén. Y eso es símbolo de muerte. Nosotros estamos simbólicamente muriendo. ¿Para qué? ¿Ustedes saben para qué estamos muriendo? Para la Para salvación. renacer de nuevo. Ah, no, hablaron todos juntos, entonces no entendía. Ajá. Para renacer de nuevo, ¿no? Claro, pero morimos. ¿Morimos a qué? Los Para pecados. salvación. Exactamente, morimos a los pecados. Nosotros Sí. morimos al pecado, porque aquí dice que hemos sido bautizados
como resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así tendemos, si fuimos juntamente con Él a semejanza de su muerte, porque Cristo murió, Él estuvo en la tumba, estuvo de manera horizontal, Sí, Él cerró sus ojos, Él dejó de respirar, así cuando nosotros entramos bajo el agua, nosotros dejamos de respirar, nosotros cerramos los ojos, nosotros estamos en una posición así con los brazos cruzados, como si estuviéramos muertos. Eso simboliza el bautismo, simboliza una muerte, pero al pecado, a la vida pasada, amén, a la vida que habíamos vivido hasta ese entonces. Entonces, eso simboliza el bautismo primeramente. O sea, amén. la muerte al pecado Así es, amén, y, Señor. claro, esto es cuando alguien es bautizado correctamente, pues de la forma como inmersión. Porque Sí, si uno le echan agua en la cabeza, no es lo no es mismo. eso. Nosotros seguimos respirando, seguimos con los ojos abiertos, no tenemos una posición de muerte, y también eso simboliza el bautismo. Y cuando somos levantados y volver a ser erguidos y quedamos todos mojados, nosotros estamos naciendo a una vida nueva, o sea, a una vida de, como el cristiano, de la vida del cristiano, la vida a Cristo. Ahora nuestra vida es para Cristo. Ese es el Amén. pacto que hacemos con Él, como usted dijo. Es el pacto que hacemos con Cristo. Nosotros Así es, hacemos, amén. es como se podría decir como un matrimonio con Cristo, porque también ese símbolo se usa en la Biblia. La iglesia es la esposa de Cristo y Cristo es el marido. Por eso Amén. también nosotros somos como casados con Cristo en ese momento. Y es un pacto solemne que nosotros hacemos con Él. Ya, y claro, esa solamente se puede realizar si nosotros somos bautizados por inmersión. Solamente el simbolismo que Jesús dejó, o que también Juan el Bautista, que también le fue revelado desde Dios, solamente así se puede cumplir ese simbolismo, el simbolismo del bautismo real. Entonces aquí también la respuesta dice, representa que lo que representa el bautismo, que el creyente sigue a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. El símbolo es perfecto y está cargado de un profundo significado. El bautismo, los ojos se cierran, las manos se cruzan, la respiración se suspende por ese momento que estamos bajo el agua, como en la muerte. Así como Cristo murió, dejó de hacer todas esas cosas. Luego sigue la sepultura en el agua y la resurrección en la tumba líquida a una nueva vida en Cristo. Cuando uno se levanta del agua, los ojos se abren y el candidato comienza a respirar de nuevo y se reúnen con sus amigos en completa similitud con la resurrección. Es como una vida nueva a Cristo solamente. La gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión es que simplemente la muerte, la sepultura y la resurrección en Cristo, solamente en ese momento nosotros podemos tener ese pacto con el Señor. El Señor instituyó el bautismo por inmersión para mantener vivas hasta el fin del tiempo estas tres verdades vitales en la mente de los cristianos. No existe ningún símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Esos son los tres símbolos. Sepultura, muerte, sepultura y resurrección. En las otras formas del bautismo. En las otras formas del bautismo no podemos ver esas cosas. Únicamente el método por inmersión encaja con el simbolismo de Romanos 6, 4 y 6, que leímos recién. Entonces, ¿quedó clara esa parte? Amén. Entonces aquí, por ejemplo, sale una imagen de una persona que fumaba, bebía alcohol, y cuando fue bautizada, nació a una vida nueva, y una vida plena, Amén. una vida feliz en Cristo. Entonces, la pregunta número 9. Una persona no debería bautizarse hasta que esté segura de que nunca resbalará y caerá. ¿Qué creen ustedes? Sí, sí, Amén. porque, a ver, cuando nosotros nos bautizamos, Ajá, yo lo veo de ese punto de vista, ¿ya? nosotros renunciamos a nuestros pecados. ¿Sí? Y se supone que ya no vamos a volver a pecar más. Y tenemos que seguir la vida con Cristo para Así que es. nuestros pies no resbalen. Y Ujú, para eso nosotros, cuando nosotros nos bautizamos, ¿ya? tenemos que estar bien seguros de lo que vamos a hacer.
Y de hecho, uno tiene que estar todos esos días en ayuno y oración, medio ayuno, aunque sea, y en mucha oración, porque el Ujú. enemigo no los haga caer en la tentación. Ya. Está bien lo que usted dijo, pero lamentablemente no es tan así. Pues mire, yo le voy a mostrar por qué. Una persona, cuando nosotros nos bautizamos, esa es la impresión que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que esperar hasta ser mejor personas para poder bautizarnos con Cristo. Pero realmente Amén. nosotros tenemos que ir tal como estamos a Ujú. Cristo. Cristo es el que nos cambia a nosotros. Nosotros Sí, no po. podemos cambiar porque somos pecadores por naturaleza. Si nosotros esperamos hasta el momento en que seamos mejor personas, no vamos a cambiar nunca. De hecho, el enemigo va a poner más trabas para que nosotros no tomemos el paso por el Señor. Entonces nosotros tenemos, Amén. una vez que conocemos lo que hemos conocido, la verdad, tenemos que ir a bautizarnos al tiro, porque eso, así nos mantenemos en la vida cristiana y hacemos un pacto con el Señor. Y la otra cosa es que nosotros cuando nos bautizamos, nosotros sí seguimos pecando. La cosa es Sí, que po. a veces nosotros caemos igual, pues si no somos, Pero aún no hemos eh, llegado a la perfección, pero no llegamos nosotros, nunca a la perfección, aunque los bauticemos. no, Pero pues, con la en mano esta, de Cristo nos ayuda, po, con sí, pues, Jesucristo, no de entonces, alejarse de Dios, ujú. Entonces en no esta vida alejarse. va, Mire, va a llegar a un punto en que nosotros sí vamos a poder vencer el pecado. De hecho, la última generación, los 144.000, va a llegar a un punto que van a vencer el pecado y ya no van a pecar más, según lo que dice Amén. la Escritura. Pero nosotros que aún no hemos llegado a esa parte, nosotros tenemos que entregarnos al Señor y Amén. confiar en Él, porque a veces igual vamos a caer, Amén. pero lo Sí. importante es levantarse y seguir en la vida. Y el Señor nos va a amén. perdonar, porque también dice la Biblia dice que si alguno peca, abogado tenemos, que Jesucristo el justo, que nos Amén. limpia de todo pecado. Entonces, si nosotros caemos, siempre podemos volver al Señor. Entonces, eso. Y nosotros sí tenemos que, cuando nosotros nos convencemos de pecado, cuando nosotros convencemos que es el camino correcto el cual estamos siguiendo, tenemos que ir a bautizarnos, porque si no, no podemos estar seguros. No podemos tener la seguridad de que el enemigo más adelante nos va a poner trabas. Eso es seguro que nos va a poner trabas para evitar que nosotros nos bauticemos. Entonces, lo vamos a ver en 2 Corintios. Vamos a ir 8:12. Segunda de Corintios, 8:12. Ah, Mire, no se apure, no se apure. Yo soy 6:30 que ahí está. Ah, más bacana. Parece. Mira, acá hay. Ay, 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 ay. Ah, Señor, ayúdame. Alumbra a eso, Tommy. No, es que sabe que a mí me pasó algo cuando me bauticé por primera vez, po. ¿Ya? Yo me bauticé, como yo le dije, yo me bauticé en una piscina. ¿Ya? Y cuando me bauticé en una piscina, yo había ido a acompañar a otra persona. Yo no iba a esa iglesia. Ujú. ¿Ya? Yo acompañaba a esa persona yo. Ujú. Acompañé porque esa persona se iba a bautizar ese día. ¿Ya? Yo no conocía ni a los pastores, lo había visto como 2 veces, así, pero así nomás. Ya. ¿Usted no Y conocía lo que enseñaban? no, Ujú. entonces yo cuando fui ese día, a mí me ofrecieron el bautismo. Ujú. Yo no quería, a ¿Ya? la vez no quería. Acepté, porque el pastor me insistió, me dijo, pero si Dios va a ir limpiando su camino. Ujú. Y yo en ese Ahora, tiempo fumaba, po. ujú. Era del mundo. Sí, es que ahora
ahora vamos a ver esas preguntas, porque hay una forma que nosotros tenemos que igual conocer la verdad, o sea, conocer cuál es la voluntad de Dios y su ley, porque si nosotros no Claro. conocemos eso, no podemos bautizarnos. Pero yo me bauticé, po, Sí, bo. y yo no hubo ahí que saber. tuvo mal que le haya dicho el pastor eso, porque Claro. eso no debería haber sido, Y porque nosotros después tenemos yo, que conocer primero. exactamente, después yo conocí esta iglesia y yo le expliqué a mi pastor lo que había pasado, porque el pastor habló de los bautismos. Yo le dije, mire, yo cuando yo me bauticé en una piscina, yo no sabía lo que era recibir realmente este bautismo. Y yo ya iba ya casi un año con mi pastor acá, po. Ujú. Yo ya había dejado de fumar todo, po. Y ahí fue cuando cuando me bauticé, ya no me he apartado más. Qué bueno. Todo lo contrario, yo busco de Dios, po. Pero yo me enfrenté con ayuno, con oración para recibir a ese bautismo, po. Porque yo lo hice queriéndolo y sabiendo qué es lo que yo estaba haciendo. Yo estaba recibiendo a Jesucristo en mi vida. Y Así es. era para mí algo muy importante. Entonces ahí fue que Dios ya hizo la obra en mí. Y Qué fue muy bueno. grande la obra. Sí, bueno. Está muy bien eso, vos, porque, pero lo que usted hizo está muy bien. Lo que el pastor hizo es lo que no está tan bien, porque no le enseñó primero lo que había que creer antes de bautizarlo. Eso No, no, pues, no es bíblico, de hecho. Ahora lo vamos a ver. Ya. ¿Alguien quiere leer? 2 Corintios 8:12. No lo encuentro. yo lo leo. Ya. Ya, Porque si primero está la voluntad dispuesta, será aceptado, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Ujú. Entonces que me la ahí compré ahorita, nos si está no, diciendo básicamente que Él nos va a aceptar si nuestra voluntad está dispuesta a aceptar su verdad. Usted cuando se Amén. bautizó estaba dispuesta a aceptar su verdad y estaba muy bien. Y eso fue un convencimiento del Espíritu Santo. Pero lo Claro. que no estuvo también es que lo que hizo el pastor. Pero usted estuvo perfecto, usted aceptó la convicción del Espíritu Santo y se bautizó, pues está muy bien. Y según lo aceptado, lo que uno tiene, no según lo que no tiene. O sea, según lo que nos ha dado el Señor. Entonces, aquí también dice, es como decir que un bebé nunca debe intentar cambiar hasta estar seguro. Esto es lo que estaba hablando recién. Sí, Nosotros intentar caminar hasta que está seguro de que nunca resbalará y caerá. Un cristiano es un bebé recién nacido en Cristo, como sale aquí la imagen también. Nosotros cuando nos bautizamos, somos bebés recién nacidos que sí. empezamos a caminar en el cristianismo en la verdad. Por eso la experiencia de la conversión se denomina el nuevo nacimiento a la Amén. vida de Dios. No existe ningún pasado. Lo pasado fue sepultado en la tumba líquida del bautismo, que es las aguas. Ujú. Él espera que a la empecemos próxima. la vida nueva como bebés y no como adultos. O sea que Él no nos va a pedir que nosotros seamos perfectos al instante. Él nos va a ir perfeccionando a lo largo del caminar con Él. Amén. Y nos juzga por nuestra disposición a vivir como Él quiere, más bien Amén. que por los pocos deslices que podamos tener como cristianos inmaduros, porque Él entiende nuestra debilidad al empezar el caminar con Él. Entonces, aquí yo también tengo, aquí Jesús siempre a nosotros nos va a decir, ven, ven cómo estás, con tus culpas, con tus pecados, con tus ansiedades, tus problemas, yo te cambio y te limpio. Él nos cambia y nos limpia. Entonces, nosotros no debemos esperar a limpiar nuestras vidas o ser mejores en ese momento. Nunca va a llegar el momento a menos que nos entreguemos al Señor, porque el enemigo Amén. nos va a poner obstáculos. Sí, sí. Siempre nos va a poner obstáculos en el camino, para que nunca lo dejemos este paso, nos demos el paso por el Señor. Entonces, una vez que nosotros tengamos la convicción, vamos adelante y nos bautizamos. Esa es la comisión que nos deja el Señor.
Y vamos a la pregunta 10. Mati, ¿Sí? Mati, ¿Sí? mira, esa vez cuando se bautizó la Rosita, porque Ujú. después se bautizó El río. en el río, Sí. querían que yo me bautizara, pero yo de verdad que no sentí de bautizarme, no porque yo siempre he clamado a nuestro Señor Jesucristo y todo, ¿me entiendes? Siempre, siempre. En todo momento yo llego aquí a mi casa, pongo que los coritos, que pongo los salmos, toda la televisión y a todo lo que de ella guaseo con ellos. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? No me sentí preparada, no, había muchos hermanos que se bautizaron ese día, la Rosita igual. Pues yo se lo dije a la Rosita porque Rosita, ella sabe, y yo siempre confío en Diosito y en Jesús porque Él dio la vida por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cachai? Y la Rosita, incluso de hecho, yo metí a la Rosita a la iglesia y la Rosita nunca te ha fallado. Siempre ha andado ahí en la iglesia levantando personas para que vayan clamando del primer día que la llevé, porque no quería ir de primera. Pero de verdad, yo no me sentí preparada, no me nació para hacerlo. De verdad, y yo no porque desconozca la palabra del Señor, todo lo contrario, yo estoy aquí en mi casa y si está mi pareja aquí y me nace, yo soy de las que caigo en y le pido Señor cuando estoy en ocupación o cualquier cosa, soy bien devota a Él, ¿cachai? Pero lo que pasa es que no me nació esa vez de hacerlo. No sé si estoy mal, pero de verdad que no, me sentí que no estaba preparada. Ujú. Y se lo dije a la Rosita, no me sentí preparada para hacerlo, de verdad. Ya. En Entonces, realidad, no sé si está bien o está mal, bueno, en realidad porque tú nosotros, sabes, según lo que nosotros estamos estudiando, nosotros, primeramente, el ¿Mm? bautismo es algo necesario para obtener la salvación. Si Sí. nosotros tenemos que bautizarnos Sí, según la comisión que dejó el Señor, como vimos en la lección pasada. También, Amén. como también sí, estamos viendo ahora, nosotros si tenemos la convicción y estamos aprendiendo del Señor, una vez que ya, ahora lo vamos a ver en estas preguntas que siguen, pero si nosotros ya se nos ha mostrado la verdad y nosotros tenemos convencimiento de eso, nosotros no tenemos que decir, aunque a veces no nos sentimos preparados, el Señor va a abrir el camino, nosotros tenemos que seguir como Él diga, porque Él va a abrir el camino, después Él nos va a ir preparando. Entonces nosotros simplemente tenemos que entregarnos a sí, Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Ya, y respondiendo a eso, amén. y la Yo pregunta, ¿sí? de hecho, yo cada día más, yo, por ejemplo, mi pareja, él, siempre estamos siendo, de hecho, me estaba buscando él, Corinto, porque no lo encontraba, ¿cachai? Y él lo busco yo y lo busco rapidito. Entonces, nosotros siempre estamos pidiéndole al Señor y todo eso, nada que decir, ¿me entiende? Pero de verdad que en ese tiempo no me sentía preparada porque habían otros temas, pero no porque yo lo haya dejado de lado. Seguía, Rosita lo sabe, seguía con nuestro Señor Jesucristo, que era el único que nos puede dar el amor y nunca lo va a soltar de la manito. Pero de verdad, Matías, yo ahora que estoy en esta reuniones contigo, me gustan mucho, mucho. De hecho, yo le dije, ahora Camilo iba a almorzar y le dije, ¿sabes qué? Dios no es, a mí me espera mucho, pero yo no puedo venir y que yo vaya y le ore a él y le diga, Señor, me pasa esto, me pasa, porque a mí me gusta conversarle. Y que él me diga, no, ¿sabes qué? Voy a comer primero, después voy a hablar contigo. Yo dije, Camilo, ¿sabes qué? Estoy mal. Pesqué el plato, lo dejé en la cocina y me vine a la reunión suya. Qué Porque bueno, imagínate que yo le pidiera, Señor, ¿sabes qué? Me está pasando esto y estoy preocupado, o me siento mal y que él me diga, ¿sabes qué? Cuando termine de comer, ahí voy a ver. exactamente, ¿Me porque entiendes? mire, Entonces, mire lo que hacía Jesús. A propósito de eso que usted me dice, voy a buscar aquí la samaritana, que ajá, dice que Jesús pero estaba hambriento en ese momento. Tenía hambre, tenía sed Sí. después del camino. Voy a buscarlo, que no me acuerdo qué versículo era.
¿Ya? y dice algo muy parecido a lo que me está diciendo. Vamos a, voy a buscar en Juan 4, Juan 4, amor. Juan 4, Límpiate que los deditos. cuando se encontró con la samaritana. Aquí voy a leer desde el versículo 4 en adelante. Y el 3 me está. Salió desde Judea y se fue otra vez a Galilea. Aquí está hablando de Jesús como iba. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea, donde estaban los samaritanos. Fue pues a la ciudad de Samaria llamada Sicar junto a la heredad de Jacob y dio a su hijo José y estaba allí en el pozo. Entonces Jesús, cansado del viaje, se sentó junto al pozo y era como la hora sexta. Bueno, y aquí se encontró con la mujer samaritana que empezó a sacar agua del pozo y le anunció el evangelio, le anunció que él era el Cristo. Pero los discípulos habían ido a comprar alimentos. Habían ido a comprar alimentos porque venían del viaje cansados. Pero ¿sabes lo que le dijo Jesús cuando ellos volvieron? Cuando volvieron de buscar comida. Dice en el versículo 30, entonces salieron de la ciudad, aquí está hablando de los discípulos que venían de buscar comida, y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos se decían entre sí, ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Entonces Jesús, en vez de comer y a atender sus necesidades físicas de hombre, porque él venía cansado y tenía hambre, pero él prefirió predicarle la palabra a las personas samaritanas que venían a él, porque esa era su comida y su bebida, el hacer la voluntad de su Padre y llevar a poder cosechar más personas para el reino del Señor. Amén. Esa era su comida y su bebida. Entonces Amén. nosotros también tenemos que responderle como Él nos respondió a nosotros. Él nos Así pone pues. en primer lugar siempre. Nosotros también tenemos que Amén. ponerlo en primer lugar. Amén. Ujú. Entonces vamos a ir ahora a la pregunta número 10. ¿Por qué el bautismo es un asunto urgente para el pecador convertido? O sea, todos nosotros, porque todos nosotros somos pecadores. Vamos Amén. a ir a Hechos 22, 16. Hechos. Esto. Partir. Mi amor, ya encontró Juan. No, 28. Hechos 22, 16. ¿Quién lo puede leer? Camila, ¿se perdió la Camila? Estoy aquí en las oscuridades. Ah, ya. ¿Quieres leer? Me estaban tentando con el partido. Ah, No, estaba tomando verdad que once. está el partido. No, estaba tomando once. Y ahora sí. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ujú. Amén. Entonces aquí estaba justamente, este era en el contexto de Pablo, la conversión de Pablo, o Saulo. Y dice, ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza y lava tus pecados, invocando su nombre, el nombre de Cristo. Amén. Entonces, ese es el bautismo. Aquí dice, porque el bautismo es un asunto urgente para el pecador, porque nosotros, primeramente aquí, como dice, el bautismo es un testimonio público que el pecador arrepentido ha sido perdonado y limpiado por Jesús.
Eso también está en 1 de Juan 1:9. Los hombres y mujeres hoy en día luchan por librarse de una pesada carga de culpa y pecado. Esta contaminación y esta carga es tan devastadora para el ser humano que la persona afectada estará dispuesta a hacer cualquier cosa a fin de experimentar la seguridad del perdón y la limpieza de nuestros pecados. Muchos han ido consultando del psiquiatra, muchos tienen psiquiatra, donde un ser humano trata de fervorosamente ayudar a otros seres humanos, perdón. Sin embargo, la verdadera ayuda se halla al acudir a Cristo. Cristo es nuestra ayuda, Amén. quien dice a todo el que se acerca a Él, quiero, se limpie. O sea, a todos los que nosotros nos acercamos a Él nos limpia. Él no solamente limpia, sino que crucifica la vieja naturaleza de pecado que está en nosotros, o sea, nuestra vida pasada. Entonces, Él sepulta el horrendo cadáver de carnalidad en la tumba del bautismo. El rito del bautismo es de suma importancia porque representa públicamente las provisiones más estupendas del Evangelio que jamás se hayan provisto para la humanidad. El bautismo también tiene que ser porque es un reconocimiento público ante el mundo, ante tanto el mundo como nuestros hermanos cristianos, que nosotros estamos reconociendo a Cristo en nuestra vida a nueva vida, para vivir nueva vida. Entonces, por ejemplo, Jesús dijo, el que se avergüenza de mí no es digno de mí. Por eso nosotros también, por medio del bautismo, lo estamos reconociendo públicamente, ante todas las personas. Entonces, y además, ¿por qué también es importante el bautismo? Porque nosotros no sabemos cuándo se nos puede acabar el tiempo que el Señor nos da. A veces la vida es tan frágil, lo vimos en esta pandemia. A veces la vida acaba con un día, personas que estaban vivas en un momento y al otro día ya estaban muertas. Nosotros no sabemos cuándo se nos va a acabar el tiempo y no tenemos que jugar con la misericordia del Señor, porque Él nos está dando un tiempo para que nosotros nos lo entreguemos en nuestra vida. Y tenemos que entregarla realmente, porque no debemos dudar de entregarle la vida al Señor, porque no nos vamos a arrepentir. Amén. Y la pregunta número 11. ¿Cuánto tiempo toma prepararse para el bautismo? Porque hace falta también una preparación. Sí. Entonces, aquí la respuesta dice, eso depende de la persona. Cada persona toma un tiempo diferente para prepararse y para entender las verdades del Señor. Amén. Algunos captan las enseñanzas rápidamente que otros, pero la mayor parte de los casos la preparación puede efectuarse en breve tiempo. Una vez que nosotros conocemos el Evangelio o la verdad, nosotros tenemos que entregarnos al Señor, porque eso es lo que Él quiere para nosotros, para nuestra vida, porque Él sabe que es lo mejor. Y vamos a ir a Hechos y vamos a ver unos casos de bautismo. En Hechos 26:39. Hechos 26. ¿Sí? Perdón, Hechos 8. Hechos 8, 26 al 39. Hechos 8. Hechos 8, ¿Sí? 26. Al 39. Ya. Espérenme, no me dejen. No, 26 me dijo. Del 26 al 39. Aquí. Ya, lo tengo. Voy a leer el versículo del 26 al 29. Después lee la hermana Rosita, del 30 al 33. Y después quiere leer la tía Bernie, del 34 al 37. Y Camila lee el 38 y el 39. Entonces yo, después de mí. Del 20. Después de mí. Un ángel del Señor habló a Felipe. Después de Rosita, de hermana Rosita. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate, ve al sur por el camino que desciende
de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, o sea, de la nación etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. O sea, era como el que estaba a cargo de las riquezas de la reina de Etiopía. Volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y ahora le toca. Acudiendo a Felipe, lo oyó, que leía al profeta Isaías, y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseña? Y rogó a Felipe que le subiera y se sentara con él. ¿Hasta ahí era? Hasta el 33. Allá. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo tranquila. Trasquila. Trasquila es Así cuando no trasquilan la abrió oveja. su boca. No abrió su boca. Ujú. Amén. Ya. Tía Berni, Ya. el 33. Ten paciencia porque me da carra perra. Voy. No te rías, Rosa, porque me pones nerviosa. Ya. Dice, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sigo? ¿Sí? Al Ya. 34. Respondió el a ver, espera, eunuco El dijo, eunuco. el eunuco dijo, Felipe, te ruego que me diga de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de alguno otro. ¿Sigo? Ya ahora Camila, 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Sigo? ¿Sí? ¿Sí? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Él respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua. Felipe y el eunuco lo bautizó. Ellos descendieron al agua, o sea, fue inmersión. Cuando subieron del agua, volvieron a subir, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Entonces aquí, Amén. desglosando un poco la escritura, nos dice que él venía desde Jerusalén, estaba volviendo a su ciudad y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Específicamente aquí como lo que dije, la escritura que dice aquí, yo puedo saber que es Isaías 53 el que estaba leyendo él. Isaías 53 habla de todo Jesús, de toda la profecía, cómo él padeció Jesús en la cruz, como oveja fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores. Trasquiladores, cuando trasquilan a la oveja, le sacan la lana. Eso es trasquilar. Entonces, aquí hablaba por ejemplo, del profeta Isaías. Y en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Pues fue quitada de la tierra su vida. Él no tuvo descendencia humana, pero su descendencia realmente van a ser los redimidos. Entonces, él le anunció, Felipe le anunció desde esa escritura, desde Isaías 53, y le anunció todo el Evangelio de Jesús. O sea, le enseñó todo el Evangelio. Estuvo enseñándole. Por eso también nosotros tenemos que aprender primero el Evangelio antes de bautizarnos.
como le anunció el evangelio, y yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y ahí él se bautizó. Entonces, primero hay que aprender con respecto al evangelio. Vamos a ir a Hechos. Mati, ¿Sí? una preguntita. ¿Sí? Dale nomás. Bueno, ya ahora me di cuenta de que uno tiene que estar bautizado, ¿ya? Ujú. Igual me dolió ¿Qué le porque yo duele? no lo hice, ¿cachai? Pero ahora tiene otra oportunidad. Porque yo no me bauticé. Sí, po. Y quiero saber, el eunuco, ¿Sí? ¿qué es lo que es? Eunuco, lo que No es sé, eunuco es que ¿eh? le cortan el, el pene. Le cortan el pene justamente para que no se metan con las mujeres del rey, puede ser. Porque ellos están a cargo como del harem, o sea, del lugar donde están todas las mujeres. Entonces se lo Ya, cortan para que no se metan con las mujeres. el eunuco, Sí, porque él está a cargo de todas las mujeres claro. del palacio. Ah, Por eso es un eunuco. no fue mala la pregunta que hice, pues, para que vaya aprendiendo qué es lo que es un eunuco. Sí, está bien. Ya. Ujú. Sí, pues, Eso es. imagínate, yo creía que era, como tú dijiste, después que se bautizó, el eunuco se fue, dijo. Y yo ¿Sí? dije, a lo mejor era un espíritu malo, po. No. Un eunuco Sí, po. es que le cortan el y el miembro y sí, Espíritu. se lo Sí, cortan y ya, para que no se metan con las mujeres del rey. Por eso, porque ellos están a cargo de todas las mujeres del rey y del palacio de los gobernantes. Ya, pues entonces ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 9, o sea, al ladito donde estábamos. Hechos 9, 1 al 18. perdón, ¿cuál era? Al lado, Hechos capítulo 9, Ah, ya, 1 al 18. 18. Ya. Sí. Aquí voy a empezar a leer y ahí voy haciendo lo mismo, ¿ya? Cuando pare, empieza la hermana Rosita. Amén. Entonces, aquí Espérate. dice en el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, está hablando de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba alguno de los hombres y mujeres en este camino los trajera presos a Jerusalén. O sea, le estaba pidiendo permisos a los gobernantes de los judíos para un permiso para llevarlos presos a los cristianos. Él perseguía a los cristianos, esa era su labor. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí sigue la hermana. 5. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar. Coses contra el Aguijón. Aguijón. Él temblando y temeroso le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se le prepararon atónitos porque a la verdad oía la voz, pero no veían a nadie. Ujú. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos, no había a nadie, así que llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días. Él no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías,
a quien el Señor dijo en la visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y a la calle que se llama derecha, y busca en la casa de Judá a un llamado Saulo de Tarso, porque él ahora ha visto en visión un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén, y aún aquí tienes autoridades principales, sacerdotes, para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, a ver, me perdí. Aquí, ¿Qué? porque Que instrumento escogido. instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, de poniendo sobre las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró la fuerza, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Yo le había dicho que leyera como unos 3 no versículos, sé yo, ¿no? pues. Pero está bien. Ya, no lo hizo. Está bien, está bien. Ya, entonces, aquí, primeramente está hablando de la conversión de Pablo, o como se le Amén. conocía antes, de Saulo. Antes de ser el Pablo, él era un perseguidor de los cristianos. Y él tuvo una visión del Señor Jesús. Dice que cayendo en tierra, y una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto de dar coces contra el aguijón es que antes a los animales, a los bueyes, les ponían como una yunta acá atrás, como le dicen, un yugo también. Sí. Y ese yugo, ellos iban derechito por un camino, pero siempre que el buey supiera el camino. Por ejemplo, siempre para que enseñara un buey joven, ponían un buey viejo con un buey joven. Entonces, si los bueyes se desviaban del camino, había un aguijón que los pinchaba. Entonces, por eso dice dar cosas. Por ejemplo, si el buey se desviaba del camino, le daba un pinchazo para que volviera al camino. Entonces, por eso que Saulo era alguien que iba en contra del Señor. Entonces, estaba constantemente dándose aguijones contra él mismo. Él mismo se los daba contra él. Y era terco al hacerlo. Por eso el Señor le estaba diciendo que dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Usaba una cosa cotidiana de ese tiempo, que era del sembrar las cosas, de sembrar los sembradíos, usando los animales. ¿Se entendió eso de las cosas contra el aguijón? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Sí. Amén, amén. Ya. Entonces, por eso él era como terco. Entonces, por eso le decía: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque está yendo contra el Señor mismo. Entonces, aquí le dijo: ¿qué debo hacer? Porque si estoy yendo por el mal camino, estoy peleando contra Dios mismo. Entonces, ¿qué debo hacer? Le dijo: levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Entonces fue Saulo y se le presentó el Señor a Ananías, otro discípulo del Señor. Y él le dijo que él fuera y le pusiera las manos encima para que fuera lleno del Espíritu Santo.
Pero Amén. él al principio no quería porque él era un perseguidor de cristianos y sabía que era un perseguidor. Y dice, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, o sea, para tomar preso a los que invocan el nombre de Jesús. Entonces el Señor le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces el Señor le estaba diciendo, ve, porque lo escogí para que llevara el evangelio a los gentiles, a los que no eran judíos. Nosotros, por ejemplo, somos gentiles, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde venías, me ha enviado que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron sus ojos como escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. Entonces, aquí también vemos una conversión y como un cristiano, o sea, un judío se convirtió en un cristiano. Pero este judío ya conocía el Evangelio, porque ya era judío. Entonces conocía las Escrituras, conocía todo el Antiguo Testamento, y era de hecho un erudito en el Antiguo Testamento, era muy estudioso el Saulo. Entonces él ya conocía el Evangelio, por ende, ahora conocer a Jesús y el Evangelio de Jesús, que él era el Hijo de Dios, fue bautizado también. Entonces ahí vemos otro ejemplo. También el carcelero y su familia de Filipos. Y también Cornelio. Esas historias también ustedes las pueden leer, están también en la lección. Y ustedes también las pueden leer más adelante. ¿Ya? ¿Se cayó, Camila? Ahí va entrando. Entonces, esas son las historias de conversiones de bautismo. Entonces, también quiero leer otro versículo. Yo lo voy a leer aquí. Que está en Hechos 19. Hechos 19. No es necesario que lo busquen, yo lo leo aquí rápido. Hechos 19, 3, 5. Entonces, aquí dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Aquí estaba, los apóstoles estaban hablando con algunos discípulos, pero discípulos de Juan el Bautista. Porque ellos aquí dijeron el bautismo de Juan, entonces le preguntaron, ¿en quién fuiste bautizados? Y ellos le dijeron en el bautismo de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista también bautizaba, por eso se decía el Bautista. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de este, es Jesús el Cristo. O sea, ellos no se bautizaron creyendo en la verdad de Cristo. O sea, creyeron en el arrepentimiento de los pecados. Pero también era necesario que creyeran en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ellos se bautizaron más de una vez. Se bautizaron con Juan el Bautista y se bautizaron con los apóstoles de Jesucristo. Así también, nosotros sí conocemos una verdad nueva, una verdad que antes no conocíamos, una verdad como por ejemplo puede ser el sábado, porque anteriormente todos ustedes no conocían la verdad del sábado. También es necesario bautizarse por la verdad del sábado, por la verdad que hemos conocido ahora. Entonces, cuando nosotros somos convertidos para Dios, Dios nos perdona y olvida nuestro pasado. Milagrosamente nos transforma en nuevos seres espirituales. Nos adopta como sus hijos e hijas. Y ciertamente ninguna persona convertida querría posponer el bautismo en un acto que honra públicamente a Jesús por todos los milagros que hace en nuestro favor. Entonces nosotros debemos bautizarnos por la verdad que hemos conocido. Entonces, la pregunta número 12, ¿qué piensa Dios acerca del bautismo de una persona convertida? ¿Qué creen ustedes? Perdón, ¿Qué piensa Dios
¿Qué piensa el Señor acerca del bautismo de una persona que se ha convertido? ¿Qué piensa Yo Dios? creo que si él, a ver, yo pienso que él se pone feliz porque estamos aceptándolo como nuestro único Salvador. Así es, amén. Así es, tal cual. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 3:17. Mateo 3:17. Ujú. Camilo me... Mateo. Ay. Mateo. Era 3:17, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿qué tengo? Siempre yo. Mateo, ¿Quiere leerlo, Camila? Amén. aquí. San Mateo. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ujú. Eso Amén. fue cuando Jesús se bautizó. Cuando nosotros nos bautizamos también, Dios nos ve tal como vio a su Hijo Jesús, porque nosotros somos justificados en su muerte y resurrección. Entonces todos nuestros pecados somos lavados y somos vistos como ante Él, como si, claro, si hay verdadero arrepentimiento en nuestro corazón. Somos vistos ante el Padre como si fuéramos Cristo mismo. Así nos ve el Señor. Entonces es así tal cual, pues el Señor se regocija cuando nosotros nos bautizamos por Él. También, así también hoy en día Dios se complace grandemente cuando una persona es bautizada por inmersión. De acuerdo a su mandato, los que aman al Señor se esforzarán siempre en agradarle. Y se complace Dios en nuestro bautismo. Claro que sí. Y la pregunta número 13, ¿puede una persona recibir el bautismo verdadero sin llegar a ser miembro de la iglesia? Por ejemplo, esta pregunta se refiere... No, esta pregunta se refiere si nosotros nos bautizamos, por ejemplo. ¿Nosotros tenemos que congregarnos con esa iglesia por la que fuimos bautizados? ¿Congregarnos con esa iglesia? Seguir. Sí, pues yo por el Señor, Creo que sí, sí. pues sí, Yo creo que sí. Po. que Sí, pues. conocí. Sí, pues exactamente. Ahora lo Yo vamos a creo ver que sí. por qué. Cuando una persona recibe el bautismo verdadero sin llegar a ser miembro, ¿puede llegar a no ser miembro de la iglesia? No, porque Dios estableció esto con claridad. Mire, vamos a ver los siguientes versículos. Vamos a ir a primeramente Colosenses 1:18. Ustedes se apuran mucho, los lanzos. Ahí con el tiempo uno se va acostumbrando a buscar rápido Sí. los versículos. Al principio a mí también me No, costaba. que me tienen. Colosenses. Colosenses 1:18. Mire, Colosenses está después de Filipenses y antes de Primera de Tesalonicenses. Está en las cartas. Está entre los evangelios y entre Apocalipsis, el último libro. Ah. Estaba buscando en el Antiguo Testamento. Note de la Biblia. Colosenses. Colosenses 1:18. Aquí dice: él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de Cristo. Y él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Entonces aquí
Aquí está hablando de Jesús primeramente, que Él es cabeza del cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Por ejemplo, nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por ejemplo, una persona puede ser un dedo, otra persona un brazo, otra persona un ojo, una nariz. Cada persona, cada miembro de la iglesia, juntos forman el cuerpo de Cristo. Ese es el símbolo de la iglesia, así como lo dejó el Señor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, si una persona está fuera del cuerpo de Cristo, imagínense si nosotros nos cortamos un dedo y dejamos el dedo ahí, ¿qué le va a pasar al dedo después de un tiempo? Si se nos ¿Se va a corta, podrir? se va a podrir, ¿cierto? Sí, po. Así mismo le pasa a un miembro que está fuera del cuerpo de Cristo. Sí, po. Se muere, se pudre, se muere espiritualmente, porque no tiene el sustento de los otros miembros del cuerpo. Sí, po. Entonces, nosotros sí tenemos que congregarnos con nuestra por donde fuimos, donde estamos aceptando estas verdades. Vamos a ir también a Colosenses, ahí mismo al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 15. Siempre Cristo se puso como la cabeza del cuerpo. Siempre está ese simbolismo. Porque el único líder de la iglesia es Cristo, por eso es la cabeza. Entonces no tenemos líderes hombres, no tenemos un líder pastor, ni un líder papa, sino que nuestro líder, nuestra cabeza es Cristo. Amén. Entonces, Colosenses 3:15. ¿Lo encontró ahora? No. Pero creo que me lo di más harta, me ponga ahí más grande la letra. Más grande la letra. Sí, me pongo muy nerviosa, por eso. No, pero no se ponga nervioso. Pero en la pantalla sale, pues mamita, Es que no la puedo agrandar más porque si no, No, pues. se me sale la pantalla. Sí, porque Ahí en mire. la pantalla no tengo que tener ojos de águila, sí, po. Pero póngase los lentes, pues mamita. ¿Ya? ¿Alguien quiere leer, hermana Rosita? Amén. Y la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, y la que asimismo fuisteis llamados en uno solo cuerpo, y sed agradecido. Amén. Aquí también Bendito está hablando del cuerpo de Cristo. Todos somos llamados a ser parte de ese cuerpo de Cristo. Nosotros no podemos estar separados y aislados de ese cuerpo, porque si no nos pudrimos, nos morimos. Sí. Entonces, la iglesia es el cuerpo y nosotros somos llamados a ser parte de ese cuerpo. La C, entramos a formar parte de ese cuerpo por medio del bautismo. Vamos a ir ahora a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12. Corintios está después de Romanos. Después de los evangelios está Hechos, después Romanos y después Corintios. De Corintios 12:13. 1 de Corintios 12. 13. Versículo 13. ¿8 cuánto? 12, 1 de Corintios 12:13. Capítulo 12, versículo 13. ¿Quiere leer Ángela? ¿Está por ahí o no? ¿O está viendo el partido? ¿Está viendo el partido? No está. Ya, entonces, ya leo yo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
O sea, que aquí en medio de nosotros todos somos bautizados en el Espíritu, al ser bautizados en el agua, también somos bautizados en el Espíritu, y Así es, amor. todos somos parte del mismo cuerpo. No importa qué nacionalidad, qué raza, qué color de piel, de pelo tengamos. Todos somos un solo cuerpo. Tanto judíos, en ese tiempo estaban los judíos y los gentiles. Pero ahora ya somos todos gentiles. Pero ahora más se separa por los países. No hay naciones, no hay ni colombiano, ni venezolano, ni chileno. Todos somos uno solo en Cristo. Ni peruano, ni boliviano, todos somos uno. Y aquí la D, también vamos a ir a Hechos, que está más atrás, está más para atrás está Romanos, y después está Hechos, después de Corintios, detrás de Corintios. Yendo hacia el Génesis, hacia atrás, está Romanos y después está Hechos. Vamos a ir a Hechos 2, 47. ¿Quiere leer? Amén. Alabado a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, los hijos de Dios o personas convertidas eran añadidos todos los días a la iglesia. Lo que dice, teniendo a favor del pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. O sea, cada día al cuerpo de Cristo se añadían nuevos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces el cuerpo estaba más completo. Porque a veces nosotros dentro de la iglesia cada uno tiene un talento o un don distinto. Así es, amén. Entonces, cada uno ayuda en distinta manera. Por ejemplo, alguien es bueno predicando, otro es bueno haciendo estudio bíblico, otro es bueno compartiendo la palabra con personas, persona a persona, otro es amable, recibiendo a las personas de la iglesia. Ese don es súper importante para el crecimiento de la iglesia, porque el sentirse apreciado cuando una persona nueva llega es fundamental para que la iglesia se mantenga unida. También otro es una a las personas, cada uno tiene un don distinto dentro de la iglesia. Entonces, cada uno es necesario para el cuerpo de Cristo. Por eso hay que participar de la congregación. Idealmente sería personalmente, presencialmente, no por Zoom, porque eso no es muy cercano. Pero claro, por mientras que no se puede, es una forma también. Ya, pues la pregunta 14. Notemos 4 cosas que el bautismo no hace. Vamos a ver aquí. Un segundo. Ya, la primera cosa que notamos, primero, el bautismo en sí no cambia el corazón de un hombre. Nosotros no cambiamos inmediatamente siendo bautizados, nosotros siempre seguimos teniendo las mismas inclinaciones hacia el pecado, pero ahora tenemos el poder de Cristo para resistirlo. Una persona puede ser bautizada sin fe, sin arrepentimiento y sin nuevo corazón. Hasta puede ser sumergida en el agua, según el ejemplo de Jesús, pero saldría del agua como un pecador mojado en lugar de un pecador limpio. O sea, si nosotros no nos arrepentimos verdaderamente, el bautismo, a pesar de que nosotros nos bauticemos en agua, no vale, porque es como si entrara a una piscina solamente, porque nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados al entrar al bautismo.
Ese es el verdadero simbolismo también. Entonces, si no nos arrepentimos, es como si nos tiráramos un piquero en una piscina simplemente. El bautismo no puede hacer un hombre nuevo, no puede cambiarnos a nosotros, no nos puede regenerar. El poder transformador del Espíritu es el que cambia el corazón en el momento de la conversión. Y uno que tiene que nacer en el Espíritu. El bautismo es solo un nacimiento. O sea, nuestro caminar empieza a partir de ahí. Cuando nosotros nos bautizamos, empezamos a cambiar, recién a cambiar. Porque el Espíritu Santo, que ahora habita en nosotros, nos va transformando día a día en el caminar con Cristo. Segundo, el bautismo no necesariamente hace una persona que se sienta mejor. A veces no tenemos ninguna emoción, pero eso no significa que nosotros no hemos sido verdaderamente bautizados. La emoción no quiere decir, no implica nada. A veces no tenemos emociones. Lo mismo la fe, po. A veces no es necesario que nosotros sintamos que tenemos fe. Simplemente el ir con fe, ejercer fe haciendo obras, por ejemplo, yo no estoy seguro si hoy día me va a ir bien, por ejemplo, pero voy a salir igual. Eso es ejercer fe. A pesar de que no siento que me va a ir bien, salgo igual. Eso es ejercer fe, po. Así también el bautismo no necesariamente lo vamos a sentir como que estamos bien. La emoción no es lo más importante. Tercero, el bautismo no elimina las tentaciones. El diablo no abandona al converso después de ser bautizado. El diablo nos va a seguir tentando después de ser bautizado. Vamos a seguir cayendo a veces, pero no, lo importante es levantarse y seguir caminando con Jesús. Así es, La amén. salvación viene solo como un don gratuito de Jesucristo, cuando uno experimenta un nuevo nacimiento. El bautismo es un símbolo de la verdadera conversión, y a menos que la conversión preceda al bautismo, o sea, primero nos convertamos y después vamos al bautismo, o sea, nos arrepentimos y nos bautizamos, la ceremonia es nula, o sea, no vale si nosotros no nos arrepentimos. Entonces, esa... De corazón. Exactamente, y esa fue la lección de este día. Y sabiendo estas cosas que nosotros hemos aprendido, todo esto del bautismo, yo le quiero hacer un llamado a ustedes. ¿Alguna de ustedes quiere prepararse para el bautismo? Amén. 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 Dios los bendiga, Amén. Dios las bendiga. Amén. Gloria a Amén. Dios. Yo fui bautizada ya, pues. Yo ya estoy Amén. bautizada, Yo pero me alegro. Amén, me amén. alegro mucho Yo me por alegro. Camila, Amén. y me alegro también mucho por la tía Bernardita. Amén, Yo voy gloria a- a Dios. Yo voy a contactar también con el pastor para que se ponga en contacto con ustedes. Le voy a dar su número para que también, porque ustedes han decidido la mejor decisión de sus vidas, Así para es, que amén. puedan también ser parte del reino de Cristo. Y claro, esto es un prepararse, entonces el pastor la va a ir dirigiendo también para que puedan llegar a ese día. ¿Ya? Entonces, Amén. esa fue la lección de esta semana.